Vivo feliz con mi esposo Mike y nuestro hijo de 15 años, pero hay algo inseparable de mi vida que es él. Respirador. Desde muy joven era frágil. Mientras otros niños salían a jugar, prefería leer libros y ver películas. En casa, por supuesto que también. Quería jugar afuera, pero mi cuerpo simplemente no podía soportarlo. ¿No saldrías a jugar? Me canso si salgo hoy. Voy a leer el libro que compré recientemente. Ya veo, pero quedarme adentro todo el tiempo lo hará. Debilita tu cuerpo, así que intenta salir y jugar con todos de vez en cuando. Bueno, en aquel entonces mis padres probablemente no sospechaban que estaba enfermo, pensando que simplemente no era físicamente fuerte. Sin embargo, me desmayé durante una clase de educación física cuando comenzaron las clases. Ser un golpe de calor. Las pruebas hospitalarias revelaron que tenía una enfermedad rara. Podría vivir normalmente por ahora, pero poco a poco iría perdiendo la movilidad. Recuerdo que el médico me dijo que claramente estoy enfermo. Parece que sí, pero está bien. Los médicos seguramente te curarán algún día. Podré jugar con todos, así que cree en eso. Está bien. Recién comencé la escuela primaria. Todavía era un niño y luego me di cuenta de que mi condición solo empeoraría. Tal vez sea incurable. Entendí que mis padres estaban haciendo todo lo posible para animarme, pero podía sentir su profundo apoyo. Ansiedad, bueno, pero nadie sabe lo que depara el futuro. No tomé la situación demasiado en serio, siendo optimista. Sin embargo, cuando llegué a la escuela primaria y secundaria superior, incluso caminar un poco me dejaba sin aliento y tuve que asistir a una escuela secundaria por correspondencia, simplemente moviéndome. La escuela fue difícil para mí, pero quedarme en casa para estudiar, solo salir al hospital. Desde entonces no encontré alegría en la vida. Sara, ¿cómo estuvo tu estudio hoy? Debe ser cada vez más difícil. Cállate, no entres simplemente a mi habitación, lo siento. No hice nada malo, debería estar más agradecido. ¿Qué estoy haciendo? Caí en el autodesprecio, incapaz de controlar mis emociones. A mi alrededor todos se maquillaban, se vestían y iban de compras cada vez que tenía un pequeño descanso, viendo a la gente disfrutar de su vida en la escuela secundaria, visitando la tierra de Disney, ir a acampar o publicar en las redes sociales. Realmente me dolía el corazón. ¿Por qué no podía disfrutar la vida de la misma manera durante mis años de escuela secundaria? Era diferente de los demás, así que no hice muchos amigos y asistía a un evento en línea secundaria, así que no tenía nuevos amigos. Las únicas personas con las que hablaba eran mi familia. Me sentía como si estuviera atrapado en una jaula de pájaros. Incluso comencé a sentir esa sensación. ¿Por qué yo? ¿Por qué? No nací sano una vez. Lo dejé. Mis emociones se apoderaron de mí y se lo espeté a mi mamá. Ella me dijo: lo siento. No pude darte a luz con un cuerpo sano. Por supuesto, mi enfermedad no fue culpa de mi madre y mis padres podrían haberlo sido. Aún más preocupado por mí que por mí mismo, me arrepentí de haberlo dicho, pero al mismo tiempo sentí profundamente la injusticia del mundo. Sin embargo, cuando cumplí 20 años, fui contratado por una empresa importante a través de un programa de discapacidad. Podía hacer desde casa, estaba creciendo mentalmente y comencé a encontrar alegría en la vida poco a poco y, antes de darme cuenta, cumplí 30. ¿Cómo te has sentido últimamente? ¿Estás más cómodo con la medicación que estás tomando gracias a la nueva medicación que te recetaron? Puedo vivir mucho más cómodamente. Es bueno saber que un nuevo médico había llegado a la clínica que visitaba semanalmente. Era mayor que yo y tenía una conducta muy tranquila. Estaba sinceramente comprometido con mi enfermedad y desde la única vez que interactué con el sexo opuesto fue durante las visitas al hospital. Ciertamente se convirtió en un lugar reconfortante con el tiempo a medida que nos acercamos, y él sugirió que salir un poco cuando me sentía bien podría ser bueno para mi salud. Con valentía lo invité a comer. Hay un lugar italiano justo enfrente del hospital. Quería intentarlo. Vamos, en realidad eres mi última cita por la mañana. ¿Qué tal ahora? Era la primera vez que comía con un hombre y estaba muy nerviosa, pero la pasé muy bien. Siempre lo había hecho. He estado encerrado en casa. Lo sentí antes y mi corazón se aceleraba, pero era igual de agotador. Pero a partir de ese día salimos a comer varias veces. Cada vez que lo hacíamos él elogiaba mi apariencia llamándome pura y maravillosa, y yo también sentía algo por él. No hizo
Falta anhelo que seamos pareja, te apoyaré para siempre, por favor cásate conmigo. No podía dejar de casarme con él. Sentí que era mi única oportunidad de ser feliz en la vida, lo sabía intuitivamente y fue en parte debido a mi enfermedad. No podía salir mucho y todo mi trabajo lo hacía desde casa. Salir a comer era lo máximo que podía hacer si era después de una visita al hospital. Pasar la noche en algún lugar probablemente estaba fuera de discusión y casarme conmigo significaría imponer varias restricciones además. ¿Cómo reaccionará? Pero hoy hablaré apropiadamente con mi hijo, podemos empezar a vivir juntos más tarde, claro. No tengo prisa, solo quiero que seamos una familia maravillosa para él. El problema no era solo mi enfermedad, tenía un hijo de su matrimonio anterior que iba a entrar a la escuela secundaria este año. Es una edad sensible y el solo hecho de que su padre se volviera a casar podría molestarlo y la nueva madrastra tiene una enfermedad que le impide salir mucho. Honestamente, me faltaba confianza en mí mismo y me preguntaba si realmente podríamos llevarnos bien si su hijo me aceptara, pero preocuparme no ayudaría, así que decidí ver cómo irían las cosas una semana después. Bueno, creo que debido a su edad tal vez no hablaría mucho y ya que nuestras habitaciones están separadas, debería estar bien. Me gustaría mudarme el próximo mes. Estoy bien, pero ¿estás seguro de que está bien apresurarse tanto? Es su fase rebelde, así que si no le gusta, debería decirlo, pero no lo he hecho. Trabajando como médico, después de todo hay veces que tiene que trabajar turnos de noche y sin madre es seguro que su hijo se siente solo. No creo que pueda ser su madre ni pretendo excederme, pero si pudiera aliviar su soledad un poco como madre. Quiero hacer lo que pueda por él, ese fue el sentimiento y así empezó nuestra vida juntos de tres. Tengo muchas ganas de vivir contigo. Seguro que no es muy hablador, tal vez sea por su fase rebelde o tal vez él no me ha aceptado todavía. Pero no habló mucho, ni siquiera me miró a los ojos y básicamente no hubo ninguna comunicación, pero gradualmente pareció acostumbrarse, comenzó a mirarme a los ojos e incluso me habló. Suficiente, necesito al menos $100. No, creo que es demasiado. ¿Realmente no tienes experiencia saliendo con amigos? Entonces, ¿qué sabes? Cuesta mucho simplemente salir con amigos, no es parte de los deberes de una madre cumplir con el deber de ¿una madre? No pude responder mirando hacia atrás. Creo que había algún tipo de maldición, por mucho que lo intente no puedo convertirme en su madre, por eso cuando él me necesita quiero responder con todo mi corazón. Quería hacer el papel de madre, eso es lo que pensé, mirando hacia atrás. No había necesidad de darle a un niño de secundaria $100 solo para salir, pero como trabajaba y tenía unos ingresos y ahorros decentes, terminé dándoselos y también podría quedarme en la casa de un amigo, así que no lo hagas. No le digas a papá, quédate a dormir, ¿no tienes escuela mañana? Seguro que hay escuela, pero eso no es de tu incumbencia, ¿verdad? ¿Debería realmente dejarlo ser tan libre? Mi esposo era bastante estricto, con toques de queda establecidos y gastos limitados para las salidas. Sé que no debería hacerlo. Haz esto, pero no quiero que él me desagrade. Tal vez esté empezando a abrirse y si me pongo demasiado estricto podría cerrarse por completo. Eso es lo que tenía miedo, entonces ten cuidado. Me ignoró y se fue, pero tal vez sea mejor para dejarlo ser un poco libre. No soy su madre, así que supongo que si actúo demasiado como tal, se resentirá y desde su perspectiva, probablemente sea una situación de negocios propios. Lo pensé, pero ignorar el estilo de crianza de mi esposo me dolió. Sé que criar a un niño no es fácil, pero no esperaba tantos problemas. Esa noche estaba sola con mis pensamientos y finalmente decidí que no podía permanecer en silencio sobre él, así que a la mañana siguiente, cuando mi esposo regresó, le dije todo. Creo que podría ser su fase rebelde, pero no podemos dejarlo así. Sí, gracias por decirme que sabía que llegaría un día en el que ya no me escucharía. Bueno, algo de eso no se puede evitar. Supongo que complacerlo está mal, pero ser demasiado estricto también es un problema. Lo pensaré. Mi esposo parecía tener problemas con la paternidad, pero no pude darle ningún consejo concreto. Quería ser útil, pero no fui de utilidad. Esa frustración estaba ahí, pero continué apoyándolo a mi manera, así que así fue como se graduó de la escuela secundaria, aunque no fue de una escuela de primer nivel, fue a la universidad. Me alegré de que realmente lo lograra.
Mi esposo y yo estábamos felices. Respiro incluso cuando estoy acostado. Según mi marido, mi enfermedad está progresando rápidamente. Ya no puedo trabajar, mi sistema respiratorio está fallando, así que parece que necesitaré vivir con un ventilador en el futuro. Mis piernas también se están debilitando, así que necesitaré una silla de ruedas para salir. Así de avanzada estaba mi condición. Estás bromeando, no te preocupes, siempre estaré aquí para apoyarte, así que descansa tranquilo. No te dejaré solo. Gracias a las palabras de mi esposo que logré mantener. Me animé, pero a medida que pasaban las semanas, justo cuando él dijo, vivir una vida normal se volvió cada vez más difícil. Porque tuvimos un buen matrimonio y construimos una casa encantadora de nosotros, pero ahora me he vuelto dependiente de una silla de ruedas y un ventilador para vivir y hacer cualquier cosa por mí. Cuenta se ha convertido en una lucha, pero no quería ser una carga para mi familia. Por eso había estado usando mis ahorros para contratar a un ayudante, tratando de no imponerse a nadie tanto como sea posible. ¿Podrías prestarme algo de dinero? ¿Vas a salir con amigos? Estoy planeando un viaje, probablemente va a costar alrededor de $2,000, lo que realmente no puedo permitirme esa cantidad de dinero. ¿Y qué? ¿Y quieres que yo sea el extraño? No es que quiera decir eso, pero honestamente, solo mis gastos médicos cuestan una fortuna cada mes. Por supuesto, mi esposo, al ser médico, no tenía dificultades financieras, sin embargo, quería evitar causar inconvenientes. Así que he estado pagando todo, desde mis ahorros, que me piden que prepare $2,000 inmediatamente para un viaje con amigos. No es tan simple, entiendo lo que dices, pero esa cantidad es bastante significativa. Veo jugar a la figura materna, pero no lo entiendes. ¿Te preocupas por mí? Eso no es cierto en absoluto, pero bueno, no necesito tu permiso de todos modos. Debes tener algo de dinero escondido, ¿cierto? Dijo esto y comenzó a hurgar en la cómoda de mi habitación. Espera un minuto, ¿qué planeas hacer? ¿Qué estás haciendo? Oh, has ahorrado bastante aquí. No puedes gastar solo $2,000 en el papel de madre. Pero es inútil cuando cuenta después de decir que robó el dinero que yo había ahorrado y se lo puso en el bolsillo. ¿Por qué iba a hacerlo? Haz tal cosa, seguramente hay una línea entre lo que está bien y lo que está mal. Oye, pensé que entendías el bien del mal, pero ¿qué estás tratando de hacer? Con todo este dinero es inútil para ti, puedo usarlo mucho mejor. Basta, no es demasiado tarde. Devuélveme el dinero. Cállate, me quedé porque eras bueno con el dinero. Pero sinceramente, eras molesto, no puedo exprimirte nada más, así que solo desaparecer. ¿Qué está diciendo? Ese fue el momento en que me miró. Se acercó lentamente y luego, increíblemente, desconectó mi ventilador. ¿Qué diablos está haciendo? Vaya tos, ¿por qué no le pides ayuda a tu amado esposo? Oh, espera, no lo es. Porque lo amas, pero porque amas el dinero, jajaja. Después de decir que me dejó atrás, pero comencé a entrar en pánico un poco. No es que no pueda respirar sin mi respirador, pero sentí como si acabara de correr. Fue realmente asfixiante. Mi esposo todavía estaba durmiendo después de su turno de noche y ni siquiera pude llegar a su habitación. Baño y finalmente me liberé de mi angustia. ¿Estás bien? Tos, ¿qué pasó en el mundo? En realidad, me sentí aliviado de haber sido salvado, pero más que eso, estaba aterrorizado porque había aprendido que la verdadera naturaleza del hijo de mi esposo viviendo con una persona así es imposible. Le conté a mi esposo todo lo que sucedió, la situación que amenazaba su vida y cómo él sonrió y se fue solo con mi dinero. Estaba de mi lado, realmente me sentí agradecido desde el fondo de mi corazón. Ese maldito hijo, lo siento mucho. No es tu culpa, pero ya no puedo vivir con ese chico. Por supuesto que estoy de acuerdo, pero simplemente echarlo no lo hará. Entiendo que tengo un plan, aunque estaba agradecida de que mi esposo estuviera de mi lado, parecía que no estaba planeando simplemente echarlo. Quería cortar los lazos de inmediato. ¿Qué estaba pensando mi esposo? Pero cuando escuché su plan, de alguna manera acepté simplemente. Echarlo solo terminaría nuestra relación como familia, podría terminar haciendo lo mismo en el futuro. Pensé que fundamentalmente no resolvería nada. Una semana después, parecía que el chico había regresado de su viaje. Estoy en casa, ¿eh? ¿Qué es esto?
Huele bienvenido. Yo también acabo de regresar de un viaje de negocios, pero ¿hueles algo podrido? ¿Qué estabas en un viaje de negocios? Pensé que estabas en casa. ¿Por qué estás entrando en pánico? En el momento en que mi esposo dijo eso se puso pálido y corrió a nuestra habitación. Probablemente nunca esperó esta situación después de que se fue. ¿Se suponía que mi esposo estaba en casa dormido? Probablemente pensó que mi esposo se encargaría de todo, incluso si mi respirador estaba desconectado, imaginando lo que le dirían que al regresar realmente no pensó en el futuro. Pero ahora la situación era diferente de lo que esperaba. Mi esposo no sabía que la energía de mi respirador había sido desconectada y había un hedor a descomposición en la casa. Debe haber tenido varias sospechas, pero la más probable la estaba tratando desesperadamente de negar mientras corría a mi habitación. Carne descongelándose en la cocina y se pudrió porque es verano, pero volver tan inocentemente después de desconectarle el respirador a alguien. Si tuvieras al menos una pizca de culpa irías a la policía, pero no te hagas como dije eso, claramente sé. Cayó en silencio. Probablemente yo con mi respirador desenchufado simplemente hubiera dejado de respirar y ahí quedó ella aquí sin más. Así debe haber pensado eso, pero esta fue una estrategia ideada por mi esposo y yo y cayó espectacularmente lo frenético que debió estar para se ha quitado una vida con sus propias manos. Por eso supongo que vino corriendo a mí dormitorio pálido como un fantasma, sudando frío, pero no llegó a eso porque mi marido ayudaba si había habido algún error y mi marido no se había dado cuenta. Mi vida habría estado en peligro real. ¿Te das cuenta de lo que hiciste bien? En el peor de los casos, habría resultado exactamente como pensabas. Espera un minuto, me engañaste. Lo que has hecho es imperdonable, es lo peor que una persona puede hacer. No solo pensé en hacerla sufrir un poco, nada más quiero decir. El problema es que te estás tomando esto a la ligera. ¿Qué tipo de problema te causó? Y aún así tú no eres humano. Sinvergüenza. Mi marido gritó agarrándolo por el cuello y nuestro hijo simplemente miró hacia abajo y se quedó en silencio. Probablemente nunca antes su padre lo había regañado así, por eso debe estar tan sorprendido y creo que incluso se siente asustado, pero yo no dejaré que diga que no podía imaginar cómo reaccionaría su padre, ya que puedes adivinar. Ya no pagaré tu universidad ni me preocupo por tus gastos de manutención. Estamos cortando por completo nuestra relación entre padres e hijos. Espera un segundo, no digas cosas así, ¿es cierto? Estás malinterpretando. No fue intencional. ¿De qué estás hablando? Acabo de tropezar. No hay pruebas de que lo hice intencionalmente. ¿Está ahí? Nunca pensé recurriría a excusas tan desesperadas al final. Capaz de sobrevivir. Podría estar pensando que no quiere, que realmente ha terminado como persona. No hay señales de remordimiento o deseo de expiación hacia mí. Parecía que mi esposo estaba gritando sin razón. No entendía el significado en absoluto. Pero mi esposo estaba claramente disgustado por esta declaración. Es increíble pensar que ni una sola palabra de disculpa saldría de tu boca hasta el final y dices que no hay pruebas de que lo hayas hecho intencionalmente. ¿De qué estás hablando? Todo lo que has hecho está captado por la cámara. He estado diciendo que nunca mostró ningún interés en mí, así que probablemente no sabía que había cámaras en mi habitación, pero ese no es el problema. El problema es que le mintió a su padre hasta el final. ¿Por qué no podía simplemente disculparse? Honestamente, incluso si no hubiera habido cámaras, si hubiera admitido sus acciones y se hubiera disculpado. No quiero ver tal actuación, pero me quedé en silencio. Lo siento mucho, me disculparé tantas veces como sea necesario. Y reflexionaré, lo juro. Cambiaré, por favor, perdónenme. O se van ahora mismo o serán reportados a la policía. Elige uno. Hay imágenes de las cámaras para que entiendas la gravedad. Si vamos a la policía ahora mismo. Espera un minuto. ¿Realmente vas a entregar a tu propio hijo a la policía? Lo que has hecho es así de grave y yo ya no te considero un hijo, una persona que trata a los demás como herramientas. No tiene derechos humanos. Cuando mi esposo dijo que se desplomó de rodillas y comenzó a llorar. Siempre tenía una mirada engreída cuando me quitaba dinero, pero ahora esa confianza era completa. Se ha ido. Tal vez se esté arrepintiendo de lo que hizo y está empezando a reflexionar, pero tal vez no sea reflexión, solo arrepentimiento, pero mostrándome una vista tan miserable. No tengo intención de perdonarlo. Seguramente pude haber causado problemas debido a mi enfermedad. Aún así, estas son personas imperdonables que no puedo hacer tales juicios. No
Necesito tener conciencia en absoluto. Mantente alejado de esta casa de ahora en adelante y no nos contactes. En absoluto si puedes cumplir. Con estas dos cosas ya no haremos nada, así que, ¿estás diciendo que deje la universidad? No tengo lugar donde vivir ni dinero. No me importa, es tu problema. Supongo que lo entiendes, pero no brindaremos ningún apoyo financiero de ahora en adelante, así que no lo esperes. Ah, y por cierto, tendrás que devolver el dinero que tomaste sin permiso. Estoy sin trabajo y ni siquiera puedo vivir adecuadamente. ¿Cómo podría devolver el dinero que ya se gastó? Sin trabajo, así que no te pagaré. ¿Realmente piensas que eres tan ingenuo? De esta manera entonces dentro de ese día hizo las maletas y lo echaron de la casa. No sé qué hará a partir de aquí, pero todo es resultado de sus propias acciones. Si reflexiona adecuadamente sobre lo que ha hecho, tal vez le espera una vida mejor, pero si sigue culpando a los demás y quejándose, seguramente seguirá caminando por el mismo camino en la vida. ¿Qué pasa? Me quedaría a tu lado, seguiría apoyándote. Gracias, de verdad, gracias porque dijo eso otra vez. Sentí un poco más calor en mi corazón. No es que hice nada especial, pero mi esposo terminó cortando lazos con su familia como resultado. Sentí un poco de pena y agradecimiento por él, pero es bueno que haya sido tan constante. No puedo vivir sin la ayuda de mi esposo, por eso creo que si hay algo que pueda hacer por él, debo hacer todo lo que pueda. La vida es algo que tú no puedo seguir adelante solo y en algún momento necesitarás la ayuda de alguien. Mientras nos apoyamos con mi marido.